Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM Light. Y la receta de hoy es tarta de queso sin azúcar. Hoy una pura tentación, una delicia. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y esta receta la vamos a comenzar añadiendo 300 gramos de queso crema light en un bol. A continuación añadimos 250 mililitros de leche desnatada en mi caso, porque perfectamente la podéis cambiar por cualquier otro lácteo que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa, hasta incluso por bebida vegetal como puede ser de soja o de avena. Añadimos primero el litro, como habéis visto, ahora los 250 y ahora también a continuación le vamos a dar el toque de dulzor. Se lo vamos a dar a nuestro gusto. En mi caso, yo por ejemplo le voy a añadir 1,5 cucharadas de stevia. Os digo a vuestro gusto porque perfectamente podéis cambiarlo por el edulcorante que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Y como los ingredientes que vamos a utilizar no van en crudo, que se pueden probar, mezclamos y una vez están mezclados, probamos y si necesitamos corregir de dulzor, perfectamente lo podéis hacer. Y aquí tengo 3 sobres de cuajada. En muchos lugares, en muchos países, la cuajada es muy difícil de conseguirlo. Perfectamente lo podemos cambiar por 30 gramos de gelatina neutra. Nada, lo único que sería pues es hidratar la gelatina y una vez nuestro líquido lo tuviéramos tibio y la gelatina hidratada, añadir la gelatina, disolverla en el líquido y listo. Pero luego más adelante os lo comento. Si estáis utilizando la gelatina, la vamos a ir hidratando ya. Ahora en mi caso voy a añadir los 3 sobres de cuajada. Ahí añado el segundo. Vamos a por el tercero. Si se deja abrir. Ahora. Y ahora ya tan fácil como triturar y mezclar. También, si queréis, por ejemplo, añadir en este momento una cucharadita de vainilla, podréis hacerlo. Yo no se lo añado para no quitarle el sabor del queso. Ahí trituramos bien y tan fácil como lo que acabamos de ver, porque ya tenemos nuestra tarta hecha, como quien dice. Una vez ya lo tenemos todo bien mezclado y triturado, ahora a continuación vamos a preparar nuestro molde. Vamos a hacer nuestra tarta en un molde de 20 centímetros y aquí tengo aceite de girasol. Un aceite neutro, tenemos que buscar un aceite que no nos aporte sabor, porque vamos a pintar ligeramente con este aceite el molde, así como estáis viendo, muy ligero, solamente mojamos una vez y nos vale. Para que luego nos sea mucho más fácil cuando tengamos que desmoldar, tanto sea cuajada como gelatina. Una vez ya lo tenemos pintado ligeramente como estáis viendo en la imagen, reservamos, porque a continuación tenemos que colocar una cacerola en el fuego y añadimos nuestra mezcla. ¿Habéis visto? Y como os decía, probamos que necesitamos añadirle un toquecito más de dulzor. Perfectamente podemos añadir y rectificarla y prepararla a nuestro gusto. Ahora eso sí, vamos a mezclar porque al haber añadido ya la cuajada corremos el riesgo de que se nos pueda pegar. Pero como va a comenzar a hervir rápidamente, esto va a ser un visto y no visto, no paramos de remover. Y ahora, mirad, una vez ya va cogiendo nuestro líquido, nuestra masa, nuestra mezcla, temperatura, ahora en este momento es cuando tendríamos que añadir la gelatina hidratada si hemos elegido el añadir de gelatina. Mezclamos, disolvemos bien esa gelatina y una vez ya la tenemos bien disuelta y bien mezclada, rápidamente lo vamos a pasar al molde. Al molde que ya tenemos preparado y pintado con ese aceite que os decía. Como yo tengo que seguir mezclando hasta que dé el primer hervor, seguimos mezclando. Ahí, mirad, ya está a puntito, mirad, quiere romper ya. Pues nada, en cuanto me dé el primer hervor, y habéis visto que esto se prepara en un visto y no visto, pero está, ¡buah! Porque ahora os voy a dar una salsa facilísima, que eso ya, vamos, quita el sentido. Mirad, ¿veis? Ya comienza, pues ahora, apago el fuego y rápidamente lo pasamos al molde. Ahí, nada, si hemos elegido gelatina, la habíamos añadido antes, disolvemos, una vez vemos que la gelatina está disuelta, la añadimos al molde y que en mi caso igual. Reservamos en la nevera hasta que esté totalmente cuajada, aproximadamente unas 3 a 4 horas, pero antes la vamos a dejar enfriar un poquito a temperatura ambiente porque está muy caliente. Una vez ya está cuajada, la vamos a desmoldar.
Le vamos a dar esos toquecitos así ligeros en la parte de arriba. Solamente necesita eso, no necesita nada más. Ahí vamos despegando solamente la parte de arriba, así como estáis viendo, muy suavemente. Y una vez lo tenemos, vamos a estar bien seguros de que está completamente despegado, así haciendo este gesto con los dedos ligeramente. Vemos que está completamente despegado de las paredes del molde. Tenemos nuestra tarta lista para emplatar. Cogemos el plato donde vayamos a emplatar y ahora desmoldamos y si vemos que no cae, le vamos a quitar el vacío que hace, el aire que tiene. Ahí le damos un poquito así con el dedo y ya notamos que cae, ¿veis? Ahora subimos despacito, ahí, con cuidado que vaya cayendo ella sola. Y aquí ya la tenemos. Ahora, que la queremos decorar de alguna manera, perfectamente lo podréis hacer. Yo la dejo así porque es como más nos gusta, porque ahora os voy a dar una salsa bien fácil y bien rápida. Yo la voy a preparar con con los frutos que ahora os voy a enseñar. Mirad qué maravilla, la mires por donde la mires, queda perfecta y súper fácil y rápida. Mirad, aquí tengo 150 gramos de frutos rojos congelados. Que luego se van a descongelar porque lo que vamos a hacer es una salsa, no es un helado. Y aquí tengo yogur casero. Este lo he hecho yo en casa, es desnatado y ya tiene stevia, ya tiene azúcar. Entonces, como tiene azúcar, yo no le voy a añadir a los frutos rojos azúcar, ni stevia, ni ningún edulcorante, porque ya lo lleva el yogur. Si quisierais vosotros, ahora en ese momento que vuestro yogur no tiene azúcar, le añadiríais el edulcorante o azúcar o dulzor que vosotros utilicéis en casa. Ahora lo que vamos a hacer es triturar muy bien hasta formar esa salsa que os comentaba. Nada, muy fácil. Por eso os digo que si la queréis decorar, perfectamente la podréis decorar o añadir esa salsa que os estoy preparando, que es súper fácil, rápida y ligera, que no contienen, vamos, calorías bajísimas como estamos viendo. Ahí, la paso a la salsera. Aprovecho lo que tiene aquí la jarra y ahora para emplatar, yo lo que hago, mirad, cojo un poquito de la salsa y la añado en el plato. Lo podéis añadir en la base del plato o en la parte de arriba de la tarta. Añadimos un poquito más, que vaya bien de salsa, para que cuando vayamos cortando se impregne cada bocado de esa salsa. Igual, siempre para saber que está rico, probamos que tenemos que rectificar de algún ingrediente en la salsa como un toquecito más de dulzor. Perfectamente lo podéis hacer. Yo lo estoy haciendo con frutos rojos. Si lo queréis hacer con otro, como por ejemplo puede ser piña o melocotón, es el mismo paso. Melocotón, un poquito de yogur, trituramos y preparamos una rápida salsa en un visto y no visto. Cortamos una porción y os voy a enseñar ¡qué maravilla de porción! Mirad. Y no me digáis que no ha sido rápido el preparar este postre. Vamos, rapidísimo. Mirad qué maravilla, mirad qué corte, más limpio. Voy a quitar un poquito lo que tiene aquí en la punta, que he cogido un pellizquito del otro lado de la paleta para que me quede bonito. Ahora cuando lo ponga en el plato, ahí le quito. Ahora sí, lo colocamos encima de la salsa con cuidado. Y así es una de las maneras de emplatar. Luego en Instagram voy a poner otro cómo quedaría añadiendo la salsa por encima en mi Instagram en recetas de casa LM. Mirad qué maravilla. No me digáis que no cerramos con broche de oro una comida o una cena con este postre. Y mirad cómo queda el corte. Cogemos salsa y el bocado de nuestra tarta con queso. ¡Buah! Y esto queda brutal. Me lo llevo porque es que no puedo resistirme. ¡Buah! Buenísimo. Mirad qué maravilla. Buenísima. Nada, es que no puedo decir otra palabra, es que lo único que me sale es buenísima, perfecta, ideal. Nada, una receta que como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.